Y pues ya que usted está de pies, hermano, vamos a leer la Biblia y después los saludo a todos. Vamos a la Biblia. Vamos a tomar un versículo bien conocido y súper conocido para que le demos introducción a este tema. Es uno de los versículos creo más conocidos de la Biblia. Capítulo 5, versículo 17 de la segunda carta de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. Ya lo conoce usted de memoria, pero no se trata de cuánto conocemos, sino de cuánto vivimos. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Lo tiene? Lo leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Siéntese, por favor. Pastor William, siervo, muchas gracias de hacerme partícipe de esta fiesta hermosa y de escuchar esas palabras que son las que me motivan en lo personal de seguir predicando la palabra y de seguir echándole ganas en el bendito evangelio. Muchas gracias, hermano. Hermanos pastores presentes, Dios les bendiga a todos los hermanos pastores, amadas congregaciones y hermanos que han venido pues de bastante lejos, hermano, a escuchar una palabra de parte de Dios. De hecho, yo he escuchado personas, no sé si lo dicen bajo la ignorancia o porque verdaderamente están endemoniados, hablemos así, hermano. Pero yo he escuchado gente que dice: ustedes son idólatras del hermano Rivas. No creo, porque idólatra es alguien que ama más aquello o que ama más lo otro que no a Dios. Eso es un idólatra. Ahora, pero yo no creo que aquí haya un tonto que me ame a mí más que a Dios. ¿O sí? Porque si aquí hay uno de esos burritos que me ama a mí más que a Dios, lo invito a que se reconcilie con Dios, hermano. Pero yo en lo personal siempre lo he dicho: si yo escuchara que el apóstol Pablo está en cierta ciudad o que Pedro va a predicar en cierta ciudad, yo sería el primero que llego a esa actividad. No por ir a ver al hombre, sino por escuchar una palabra que yo sé que es una palabra que necesito. Sin levadura, hermanos. Hoy les quiero dejar este mensaje que le hemos titulado: el que se encuentra con el Padre cambia. ¿Escuchó lo que le dije? ¿Cómo le dije? El que se encuentra con el Padre cambia. Usted puede decir: pastor, pero si los fariseos a cada rato se encontraban con Cristo, ¿y por qué nunca cambiaron? Espérese. No todo aquel que viene a oír de Cristo o de la palabra viene con la intención de cambiar. Tenemos gente que viene a los cultos, pero no viene con la intención de servirle a Dios o de cambiar su vida. Si usted muestra, por ejemplo, en el capítulo 5, 25 del Evangelio de Juan, mucha gente seguía a Jesucristo y se encontraban con Cristo, pero no toda esa gente iba porque amaba a Jesucristo. Y por eso Jesucristo le dijo: ustedes no me siguen porque me aman, ustedes me están siguiendo porque les doy de comer pan. Significa que en la iglesia siempre habrá gente que no viene porque ama a Cristo o porque quiere su salvación, sino muchas veces vienen por un plato de comida. Dos,
Mucha gente seguía a Jesucristo, pero no lo seguían porque lo amaban, sino muchos de ellos también lo seguían porque querían ser sanos de una enfermedad. Y no vamos a descartar que incluso en medio nuestro podamos tener una persona que vino solo para que Dios lo sane. Te equivocaste, mi hermano. Aquí no vienes para que Dios te sane, porque si a Dios le place, te sana, y si Dios dice no, tampoco te sana. Aquí no es por sanidad, aquí es por salvación. Y si Dios quiere, añade sanidad a tu vida, y si no, no. Porque muchos hombres en la Biblia, como Pablo, tuvo que morir con esa enfermedad en su cuerpo. Eliseo, un hombre tremendamente usado por Dios, y tuvo que morir con una enfermedad en su cuerpo. Entonces a Cristo no se le sirve por sanidad, se le sirve por salvación. Pero hoy les quiero mostrar este mensaje, iglesia. La verdad, en lo personal, para mí es de mucha bendición, porque he entendido que el que verdaderamente tiene un encuentro con el Padre, sí o sí, esta persona cambia. Y si ahorita hay gente que usted lo ha visto con una conducta pésima, haciendo cualquier cosa, es que lo que pasa es que esta gente todavía no ha tenido un encuentro con el Padre. Porque el apóstol Pablo no era cualquier cosa. Pablo, antes de ser Pablo, fue un Saulo, un tremendo perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Cuando tiene el encuentro con Jesucristo, hermano, Pablo ya no fue a ser el mismo Saulo. Ahora aquel Saulo perseguidor de la iglesia ha tenido un encuentro con el Padre, y ahora es un instrumento útil en las manos de Dios. Y él se atreve a decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Pero ¿quién está diciendo? Un perseguidor de la iglesia, que ahora ha tenido un encuentro con el Padre. Dentro de la Biblia hay muchos ejemplos que permítame presentarle de manera rápido. Porque si usted va a entender con poco, hermanos. Y el que no entiende, no entiende. Aunque hagamos una vigilia, el necio se va a ir más necio para su casa. Pero dentro de la Biblia hay muchos ejemplos. Vayamos, por ejemplo, al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Déjeme que le textee los versículos así memorizados para que el tiempo lo aprovechemos a lo máximo. Si usted quiere platicar conmigo, con gusto platicamos al final del tema. Ahora, si usted quiere pelear, no vamos a pelear, porque la Biblia dice que no hay que dar lo santo a los perros. Y esto no es para pelear, esto es para aprender, mis hermanos. Pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 5:1, encontramos un gran ejemplo. Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Mijo, guárdalo, mijo, guárdalo, por favor. No quiero que me distraigas a nadie ahorita, por favor, guárdalo. Si usted lee la historia, Naamán era un hombre muy importante en la historia. A Naamán lo tenían como una persona sumamente importante. Pero Naamán tenía un problema. Y el problema que Naamán tenía era que tenía lepra. Hoy en la historia en la que vivimos, podemos tener personas de alto rango, posiblemente como Naamán, de alto rango, como obispos. Porque tenemos un gran problema. Cuando la lepra está en el hombre, la lepra es sinónimo de pecado. Y cuando la lepra está en el hombre, hermanos, hay un gran peligro. Naamán era una persona importante, pero debajo de su ropa escondía algo que se llamaba lepra. Ahora tenemos hombres importantes en la vida, obispos, maestros, escatólogos, no sé qué tantos son en la vida, pero tienen un gran problema, que esconden la lepra debajo de su ropa. Pero hoy vengo a decirles que ese mismo Cristo, ese mismo Dios que sanó a Naamán porque tuvo un encuentro, ese es el Dios que también hoy te puede libertar, para que si ríes y gozas, no sea de falsedad, sino sinceramente. Hoy tenemos gente importante. Para la humanidad podrán ser importantes, que se creen los muy importantes porque tienen un gran cargo en la iglesia. Y algunos hasta se nombran pastores, maestros, evangelistas. Es más, si se enoja, enójese. Pero hoy la mayoría ya no quieren ser evangelistas. Hoy quieren ser profetas. Hoy quieren ser salmistas.
ni Pablo se atrevió a decir: aquí está el salmista. Que cuando estaban en la cárcel, presos por causa del evangelio, los dos con Silas empezaron a cantar. Hermano, yo no sé qué tipo de alabanza cantaron, pero la Biblia dice que fue una alabanza que empezó a estremecer la tierra, las puertas se abrieron, hombres que cantaban inspirados por el Espíritu Santo. Pero el orgullo, la soberbia, hoy hace que el hombre se autonombre. Y Naamán era importante delante de la sociedad, pero leproso. Sin embargo, Dios tuvo un encuentro con el padre Naamán, pero antes de que Naamán recibiera el milagro, tuvo que ser humillado hasta abajo. Es que Dios no trabaja con gente soberbia, Dios trabaja con gente humilde. ¿Y sabes qué? Dice que cuando Naamán llega, empieza la soberbia. Y cuando él llega, dijo: yo voy y el hombre de Dios me va a sanar. Por eso Eliseo se enojó tanto, porque él dijo: ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso no es el Dios de Israel el que hace los milagros? Por eso es que cuando Naamán llega con Eliseo, Eliseo no quiso ni salir a recibirlo, porque sabía que el hombre no iba confiando en el Padre, sino la confianza iba en él. Y le dijo a Jesse: ve y dile que se meta 7 veces en el Jordán. Todos sabemos, según la historia, que el Jordán en ese entonces era un río sucio, un río lleno de suciedad. Por eso es que el hombre se enojó y dijo: bueno, Habana y Farfar son 2 ríos importantes, ¿por qué no me manda ahí? No, es que aquí las cosas no son como tú digas. Aquí las órdenes de Dios no se discuten, aquí las órdenes de Dios se cumplen. Y si quieres ver el milagro de parte de Dios, tienes que hacer lo que Dios te diga, no lo que tú digas. Y cuando va y se sumerge 7 veces, porque él pudo haber dicho: bueno, pero ¿por qué 7? ¿Por qué no 1, 2? 7 nada más, 7. Y cuando se mete las 7 veces, Naamán nunca volvió a ser el hombre leproso de antes. Ahora dice la Biblia que Naamán tiene una piel como la piel de niño. Es que esto representa que cuando Dios hace una obra, Dios la hace perfecta. Dios no hace nada a media. Dios no deja ninguna obra a media. Dios, cuando tiene un encuentro con la humanidad, hace la obra perfecta. Y nunca Naamán volvió a ser el mismo leproso, porque tuvo un encuentro con el Padre. Si estamos entendiendo el mensaje. Pero de repente en el capítulo 4, versículo 39 del Evangelio de Juan, otro ejemplo: la samaritana. ¿Qué récord tenía la samaritana? ¿Qué récord tenía la samaritana? Bueno, no, Señor. Me atrevo a decirte que la samaritana tenía un récord de prostituta. ¿Por qué, Señor? Porque cuando se acerca con el maestro y empiezan la plática, Jesús le dice: tráeme a tu marido. ¿Qué dijo la mujer? No tengo, Señor. Y es que eso le puede pasar a cualquier carnudo, hermanos. Eso le puede pasar a cualquier endemoniado. Tal vez en medio nuestro hay un endemoniado que cuando le han preguntado: ¿estás casado? No, estoy soltero. Hijo de Satanás, usted está casado, no sea mentiroso. No mienta, usted está casado, sin vergüenza. Y cuando Jesús le pregunta a la samaritana: tráeme a tu marido, no tengo. ¿Y cómo no lo iba a negar? Hermano, si Cristo, imaginémonos a Cristo, hermano, si Cristo no es como ese muñeco peludo que pintan hoy en día, un muñeco todo huesudo que se le cuentan las costillas y con el gran pelo que parece homosexual, ese no es Cristo, hermano. Ese es el Cristo de los católicos. Pero el Cristo de la Biblia no es un afeminado ni homosexual para que lo pinten con el pelo largo. El Cristo de la Biblia es el Dios de batalla, es el hombre de guerra. No hay hombre comparado como Cristo. Dice la Biblia: blanco y rubio y señalado dentro de 10,000 hombres. ¿Y cómo esa mujer no iba a decir estoy sola si estaba enfrente de esa hermosura? Pero lo que me interesa aquí es que Jesús le dice: tráelo. Señor, no tengo. Bien has dicho, porque 5 ya tuviste, y el que ahora tienes, el sexto, tampoco lo es. Imagínense el récord de esta mujer, hermanos. Pero a Dios no le importa tu récord del pasado.
A Dios no le importa quién cosa tú fuiste en el mundo. A Dios no le importa qué cosa la gente puede decir no sirve. Y mejor si para la gente tú no sirves. Mejor si para la humanidad eres un cero a la izquierda. Esa es la gente que Dios necesita en su reino. La gente que para el mundo no sirve. Para Dios somos piedra importante. Para Dios somos real sacerdocio. Y en ese momento la samaritana, después de tener un récord terrible, ahora tiene un encuentro con Cristo. ¿Y qué hizo la mujer? Se fue, hermanos, contenta. Ojalá si te vayas el día de hoy contenta, porque se te va a decir la verdad. Porque hoy ese es el gran problema que tenemos, que hay gente que quiere que Dios lo sane, hay gente que quiere que Dios le bendiga, pero cuando Dios le habla la verdad se ponen más trompudos que un elefante. Hermano, aquí no se trata de si te gusta o no te gusta. Aquí se trata que si la Biblia te corrige, es porque la Biblia dice que Dios al hijo al que ama, ese corrige. Y si la corrección te llega, es porque el Padre te ama. La mujer se fue feliz. ¿Y qué decía? Vayan a ver un profeta. Me dijo la verdad. Vayan a ver. Pero ¿sabe qué es lo que más me interesa? Que dice la Biblia en el 4:39 de Juan. Dice que mucha gente llegaba a los pies de Jesucristo por la predicación de la mujer. Tome nota. Después de ser una prostituta, después de tener un mal récord, ahora esta bendita mujer se vuelve una evangelista, una predicadora, una mujer que anda salvando almas. A Dios no le importa tu pasado, le importa tu presente. Que tan dispuesto estés para que Él te perdone y te haga una nueva criatura. Y muchos, dice la Biblia, creyeron por la palabra de la mujer. Ahí está para estos estorbos de Satanás, para estos instrumentos del diablo que dice que una mujer no puede predicar. Ahí está. Y se hizo en los tiempos de la ley, porque Cristo todavía no había muerto. Cuando empieza el tiempo de la gracia, cuando Cristo muere y resucita, se termina la ley y empieza el tiempo de gracia. Si en los tiempos de la ley esta mujer se volvió evangelista porque tuvo un encuentro con el Padre, que no puede acontecer en los tiempos de gracia. Y nunca aquella prostituta volvió a ser la misma. Ahora aquella prostituta es una mujer reconocida en la ciudad por predicar el evangelio, por ganar almas para Cristo. Te digo algo, mi estimado: si en el mundo tuviste una buena fama de ser un sinvergüenza, cochino, mujeriego, borracho, marihuano, drogadicto y cualquier cosa, ahora procura ser una persona importante también dentro del reino. Aunque para la gente seamos vagos, mantenidos, pidones, para Dios somos real sacerdocio, para Dios somos pueblo santo, para Dios somos la niña de sus ojos. Hay otro ejemplo más: el endemoniado gadareno. Si usted lee Marcos capítulo 5:1, dice que era un hombre que estaba súper endemoniado, que nadie podía detenerlo. Le ponían cadenas y la rompía, le ponían grilletes y la rompía, porque estaba súper endemoniado y nadie podía hacer nada por él. Hermano, pero dice la Biblia que de repente Jesucristo llega a esa ciudad de Gadara, porque así se llamaba. Y cuando el endemoniado ve a Jesucristo, los demonios empiezan a gritar y empiezan a temblar. Es que el diablo no le teme a usted ni me teme a mí. El diablo le teme al que está con nosotros. Nosotros podemos ser pequeños, chaparros, lo que sea, pero el que está con nosotros es el poderoso, es el gigante. Y el diablo no te ve a ti, el diablo ve a aquel Jesucristo que murió y resucitó. Y ahora aquel endemoniado tiene un encuentro con Cristo. Un hombre que nadie había podido ayudar, ahora tiene el encuentro con Jesús.
Y cuando el endemoniado ve a Jesús, empiezan los demonios, y una cuestión terrible donde los demonios salen y se meten en los marranos. Pero ¿a qué quiero llegar? Dice la Biblia que después que aquel endemoniado fue libertado, dice que no quería dejar de seguir a Jesucristo, sino que siempre iba detrás del maestro, siguiéndolo y haciendo la obra evangelística. Ahí está la clave. Yo no te creo que tú ya seas libertado por Cristo. Yo no te creo que hayas tenido un encuentro con el Padre y no quieres una intimidad con Él. Yo no te creo que tú ya hayas tenido una intimidad con Cristo y no sientes la presencia, no sientes nada. Cuando tú y yo tenemos una intimidad y tenemos un encuentro, no queremos levantarnos de la cama, de estar orando de rodillas, acostado, no sé, porque la presencia de Dios es grande en la vida de un hijo de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que ha tenido un encuentro con Cristo, pero ¿dónde está el cambio? ¿Acaso no sigue siendo la misma señora sinvergüenza, pleitista, chismosa, novelera? Entonces no has tenido el encuentro con el Padre, porque cuando hay un encuentro con Cristo, los demonios salen y el Espíritu Santo entra. Y algunas todavía cantan y dicen: la vida vieja la he dejado. No sea mentirosa, ni su abuela se lo cree. ¿Quieres saber si ya cambiaste, hermana? Ve y pregúntale a tu esposo. ¿Quieres saber si ya cambiaste? Llega a tu casa, sienta a tu esposo y sienta a tus hijos y dile: mi amor, por favor, no me mientas. Dime la verdad. ¿Ya cambié o no he cambiado? Pero ojalá y la mujer sea sincera en decir la verdad. Y usted, mi amada, ahorita llegue y siente a su marido, ese que habla bonito, ese que se expresa bonito, ese que canta bonito. Sí, pero todavía hay sinvergüenzas, hermano, que aquí están muchas veces parados en los altares hablando de amor, pero ese amor le hace falta a la esposa en la casa. Aquí vienen a hablar que Dios cambia, pero en su casa son unos diablos y la mitad de otro diablo. No, 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 no. Señores, cuando Dios cambia, el testimonio empieza de la casa. Los primeros que empiezan a decir: Cristo cambia, la esposa, los hijos, la familia. Jesús le dijo al endemoniado: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El testimonio empieza de la casa. No pretendas ser luz en las naciones cuando en tu casa eres un diablo. ¿Cambia o no cambia el Padre? El que tiene un encuentro con el Padre cambia, hermanos. Y de que cambia, cambia. De que cambia, cambia. Yo creo que todos tenemos un pasado. Y nadie a veces quisiera recordarse del pasado. Pero a veces cuando me insultan, o en algunas ocasiones que me han golpeado, yo mismo puedo conocerme a mí mismo. Digo: Señor, ¿hasta dónde me has llevado? Porque yo he entendido una cosa, hermanos, que cuando el Padre cambia, no hace cosas a media, hermano. Yo por eso no creo en este montón de mujeres cochinas, sinvergüenzas, que dicen que Dios ya las cambió y todavía andan todas pelonas, hermano. Todavía andan como que fueran payasas, con la cara pintada y empantalonadas como que fueran marimacha. Discúlpeme, señora, pero el Dios que yo le predico no es un Dios cochino que hace las cosas a media. El Dios que yo predico, eso es un Dios que cambia. Que si antes te gustaba pintarte la cara, ya no, porque Dios ya te cambió. Si antes te cortabas el pelo, ya no, porque Dios te cambió. Si antes te gustaba vestirte de manera sensual, ya no, porque el Señor te cambió. Y es aquí donde nos metemos un poco a problema. Pero yo no creo que el Señor ya te cambió y te gusta seguir traicionando a tu esposa, cochino sinvergüenza. Yo no te creo que Dios ya te cambió y estás pensando dejar a tu esposa para irte con tu amante. Yo no creo que Dios... Hermano, ¿cuántos sinvergüenzas allá afuera diciendo: yo soy de Cristo? No, hablan de Cristo pero no son de Cristo. Mire cuántos sinvergüenzas dicen: yo soy de Cristo, y siguen de borrachos, y siguen de adúlteros, y siguen fornicando, y siguen en idolatría. Cuando Dios cambia, el diablo sale y el Espíritu Santo entra. Y cuando Dios cambia, la gente no necesita decir que es cristiana. Sus actitudes, sus hechos lo dicen. Como me dijo una persona:
Perro desgraciado, digo, ojalá y te mueras en Perú. 100% católico. Y yo dije, estos son los católicos. No, mano. Yo puedo estar muy enojado, pero jamás le voy a desear la muerte a nadie. Ni a mi enemigo, hermanos. Jamás. Jamás. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta porque él sabía quién era. El hombre había sido un perseguidor de la iglesia, había sido un homicida. El hombre había sido testigo de la muerte de Esteban. El hombre sabía quién era. Usted no me venga con el cuento. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted no me venga con el cuento que es una nueva criatura y todavía celebra Nochebuena, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño y cuánta basura del diablo. Señora, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita nacer del agua y del Espíritu para que diga que usted ya nació de nuevo. Pero ¿cuántos se paran en los altares y dicen, doy gracias a Dios porque me sacó del mundo? Antes, dice, robaba aquí y robaba allá. Pero si hoy dejas la Biblia ahí, también te la robas. Hoy robas internet, robas wifi, robas energía, robas agua, te roba la mujer de tu vecino. ¿Aló? Cuando hay un encuentro con el Padre, hermano, Dios cambia, hermanos. Dios cambia. Yo he escuchado testimonios de mujeres que dicen, hermanos, yo antes no podía vivir sin no pintarme la cara. Yo antes, dicen las mujeres, no podía vivir sin no estarme cortando el pelo. Pero desde que conocí a Jesucristo, hermanos, las cosas cambiaron. Es que es cierto, hermano, cuando una mujer, un hombre verdaderamente le tiene, hermano, tiene un encuentro con el Padre, hay un cambio radical. Hay un cambio, hermanos, que de lejos se conoce. ¿Sabe qué le dijeron a Pedro? Tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablas igualito que ellos. Es que el Hijo de Dios de lejos se conoce. Y cuando tú y yo hemos tenido un encuentro con el Padre, tú no necesitas decir que eres una hija de Dios. Tus hechos, tus actitudes. La gente no quiere ver ministerio, la gente no quiere ver talento. La gente lo que quiere ver son nuestros frutos. Que verdaderamente hay un cambio radical en nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu. ¿De qué sirve que tú digas, aquí está el talento, el ministerio? Sí, pero ¿dónde están tus frutos? Si hoy tenemos pastores que la mujer que tienen no es su esposa, es la segunda, la tercera, hasta la cuarta, y te hablan de Cristo, ahí se fueron los amenes. Yo conozco un David que fue adúltero, pero cuando tuvo un encuentro con el Padre, nunca más volvió a adulterar. Pero hoy el hombre cae, se levanta, cae, se levanta, cae y se levanta. Necesitas un encuentro con el Padre. Tenemos 3 días para seguir. Y mañana temprano enseñanza si usted quiere venir. Te digo algo. La Biblia dice en la primera carta de Tesalonicenses 5:23: el mismo Dios de paz os santifique. Ese es el encuentro con el Padre por completo. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irrepresible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cambio que el Padre hace. No solo cambia corazón, no solo te cambia por fuera, te cambia por dentro y te cambia por fuera. Porque tenemos un problema, iglesia, pastores. Mucho cuidado, hermanos pastores. Ahorita tenemos hermanos que no han sido convertidos, solo están disfrazados, pero no convertidos. La hermana se viste como cristiana, saluda como cristiana, camina como cristiana, pero no es cristiana. El hermanito habla como cristiano, saluda como cristiano, se viste como cristiano, pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque no están convertidos, sino solamente disfrazados de cristianos. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás convertido o solo disfrazado? Dile.
Sí, porque hay hermanitas que andan con una gran falda, pero la lengua la tienen más larga que mi corbata. Y son unas viejas rechismosas de la iglesia, hermano. Hablan lengua las ingratas, hermano, pero también vuelan lengua. El hermanito anda bien entacuchado, bien bonito con sus, no, ¿cómo le llaman acá? Termosacos, no sé cómo le llaman, hermano, pero qué chulada de hermano se ve, hermano. Sí, pero es solamente cuando está aquí, porque cuando ya está allá afuera, el viejo resinvergüenza cochino, hasta enchorado, sin camisa, con la gorra para atrás, parece un marihuano sin vergüenza. Y hermano, dentro de la congregación, no, mi hermano, el que Dios cambia, el que Dios transforma, va a ser luz dentro de la iglesia y luz fuera de la iglesia. Este va a compararse como un cristiano donde quiera que va, siempre va a ser cristiano, porque no ha sido, hermanos, otra cosa sino transformado. Pero dice la Biblia que muchos se disfrazan, pero no lo son, y vienen vestidos de oveja, pero no son ovejas, son lobos. Y así tenemos gente solamente con el disfraz de una oveja, pero no es oveja. Y mucho cuidado, porque tiene el disfraz, pero no lo es. Dios le bendiga, hermana. Hasta para caminar, yo siempre le digo, para caminar así, mira, todas son las hermanas. Pero si tú le dices algo, hermano, es capaz que saque el diablo que lleva por dentro. Por eso hay gente que se atreve a decir: no me molestes, hermano, porque me vas a conocer quién fui yo antes. No me moleste, dice, porque por algo me voy a salir. Si usted, ¿qué tiempo se salió, señora? Usted no es cristiana. La Biblia dice que el verdadero cristiano no tiene que amenazar, sino encomendarle la causa a aquel que es justo para juzgar las cosas en esta tierra. Si usted todavía vive diciendo que por algo aquí se sale, usted no es nada. Necesita un encuentro con Cristo, como aquella hermanita que todavía en su ropero guarda las pinturas, guarda los chores, guarda sus pantalones. Señora, necesita un encuentro con el Padre. Como aquel sinvergüenza que canta, predica, pero todavía carga el número de su amante en el teléfono. El que se encuentra con el Padre cambia. Y cambia, hermanos. Y cambia por completo. Que la gente dice: ¿qué no es este el borracho aquel? Sí, hágame un gran favor, levante su mano derecha. Levante su mano derecha y diga: solo Cristo cambia. Solo Cristo cambia. Que lo escuche el diablo: solo Cristo cambia. Ese es el Cristo al que le servimos. No fue Alcohólicos Anónimos, no es la religión, no es la iglesia, es Cristo el que cambia, es Jesús el que cambia. ¿Cuántos los han metido a una cárcel, los han metido a una rehabilitación para que cambien? No, nadie puede cambiar a nadie. Hermano, incluso hay mamás que le dan duro a sus hijos, lo meten a la cárcel, lo meten a una rehabilitación, lo llevan a Alcohólicos Anónimos. No, nadie puede cambiar a nadie. Aquí el único que cambia, el único que transforma, a Él sea la gloria, se llama Jesús de Nazaret. Y cuando cambia, cambia cuerpo, alma y espíritu. Póngase de pies, hermano. Hermana, si a ti te gusta vestirte provocativa, con esas falditas arriba de la rodilla, o con esas faldas bien apretadas, tú tienes un demonio que se llama sensualismo. Tú tienes un demonio que se llama sensualismo. Amado varón, siervo, ¿no siente que le queda muy apretado su pantalón? Yo no creo que usted tenga el Espíritu Santo y anda con ese pantalón que parece salchicha de tienda usted. Usted tiene un demonio de sensualismo y usted necesita ser libertado. Usted necesita ser libertado. Tal vez estás como Naamán, con buena ropa, pero debajo de esa ropa escondes la pornografía. Tal vez estás adicto a la pornografía, adicto a la masturbación, adicto a cualquier cosa de esta tierra. Yo te invito a que tengas un encuentro con el Padre. Yo te invito a que tengas un encuentro con el Padre. Y vas a ver que mañana te van a llamar vieja legalista.
Te van a llamar vieja falduda, te van a llamar lo que te quieran llamar, pero tú vas a ser feliz vistiéndote decentemente y con pudor para Dios y no para las personas. Y no va a haber necesidad que te estén diciendo quítate esa ropa. Dios, a través de su Espíritu Santo, cuando tengas el encuentro con Él, te va a hacer entender que esa ropa no es para ti, que esa ropa no es para ti. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Vamos, 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 dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Todos necesitamos ese encuentro, Dios mío. Todos necesitamos ese encuentro contigo. Yo no quiero ser apariencia, Dios mío. Yo no quiero estar disfrazado. Yo quiero estar convertido, Dios mío. Yo no quiero pretender ser lo que no soy. Yo quiero ser original delante de ti. Vamos, iglesia, vamos orando. Ayúdeme a orar, iglesia. Ayúdeme a orar. Sus oraciones tienen mucho poder. Usted que ya fue convertido, mi amado, ayúdeme a orar por las almas. Padre, haz la obra a través de tu Espíritu Santo. Nadie puede convencer a nadie sino solamente tú. Yo voy a hacer una invitación rápidamente. Alguien que quiera tener un encuentro con el Padre y quiera dejar esa mala manera de vivir, te voy a invitar a que pases al frente. Felicidades, hermanito. Felicidades, felicidades. Aquellos que sinceramente quieran tener un encuentro con el Padre. Aquellos que verdaderamente han intentado y no lo han podido lograr. Tú necesitas un encuentro con el Padre. Felicidades, hermano, felicidades, felicidades. Es aquí donde se mira la sinceridad. Has intentado, has hecho lo posible, te has levantado y has caído. ¿Por qué no le dices el día de hoy: Padre, yo necesito un encuentro contigo? Yo necesito un encuentro contigo. Hermano, por favor, no le baje el micrófono. Súbele, por favor, así como estaba, hermano. Vamos, hermano, dile: Señor, yo necesito un encuentro contigo. Yo necesito, Señor, ese encuentro contigo. Hay cosas en tu vida que has intentado dejarlas y no puedes. Hay pecados en tu vida que no te dejan avanzar y has intentado dejarlo y no puedes. Dile: Señor, yo quiero que quites esta lepra, así como lo hiciste con Naamán. Yo quiero que me vuelvas un evangelista, así como lo hiciste con la samaritana. Yo necesito, Señor, que tú me transformes, así como lo hiciste con aquel que había estado endemoniado, Dios amado. Dile: Señor, yo necesito ser ese instrumento, así como lo hiciste con aquel Saulo, convirtiéndolo en un Pablo. Vamos, hermano, pasa, pasa. Los que van a reconciliar, pasen. Los que necesitan un encuentro con el Padre, pasen. Hay cosas que solamente tú y el Padre las saben. Hay cosas íntimas que solamente tú y Él. Y Satanás que te ha inducido a hacer tantas cosas. Dile: Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mis pensamientos, cambia mis emociones, cambia mis pasiones. Padre, mira por tus hijos que están de rodillas. Mira por tus hijos que están pasando, Dios amado. Mira por tus hijos que están pasando, reconociendo que solamente tú cambias. Joven, joven, tú que a escondidas te fumas un cigarro, tú que a escondidas te tomas una cerveza, necesitas un encuentro con el Padre. A ti que te gusta la pornografía, necesitas ese encuentro con el Padre. Tú eres una pieza importante. Has pensado quitarte la vida, no lo hagas, no lo hagas. Tú eres una pieza importante. Hoy el Señor te dice: instrumento útil me eres en mis manos. Tal vez has pensado quitarte la vida por la circunstancia en la cual estás viviendo. No lo hagas. Tú necesitas tener un encuentro con el Padre. Tú necesitas decirle: Señor, hazme un instrumento útil en tus manos. Padre, tu palabra dice que de lo más vil, de lo menospreciado, tú levantas a los hombres para avergonzar a los sabios.
así como nos tomaste a nosotros del lodo cenagoso, así como tuviste amor y misericordia y extendiste tu mano y nos sacaste a nosotros. Salva a estos muchachos, Dios mío, salva a la humanidad. Ten misericordia de esta nación de Perú. Padre, perdona a tus hijos que han pasado a pedirte perdón. Perdona a tus hijos que han pasado reconociendo que necesitan el perdón de pecados. Perdónalos, Dios amado, perdónalos. 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 Y que sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Mira cómo lloran, Dios mío, como aquel niño que necesita la leche, Dios amado. Mira cómo derraman sus lágrimas. Padre, que tus ojos y tus oídos estén atentos. Que tus ojos y tus oídos estén atentos, Dios mío. No tomes en cuenta sus pecados, Dios mío. No tomes en cuenta ninguna de sus iniquidades. No tomes en cuenta ninguno de sus pecados. Ahora voy contigo, mi amado, tú que has venido enfermo. Hermana, tú que has venido enferma. Vamos a hacer algo diferente ahí donde estás. Ahí donde estás con ese dolor, con esa enfermedad. Quiero que hagas algo juntamente conmigo. Solo quiero decirte algo. Si no hay fe, podemos pasar toda la noche orando y no va a pasar nada. Pero si tú activas tu fe, diciéndole: Padre, por favor, auméntame la fe. Dile: Señor, por favor, auméntame la fe. Entonces vas a entender que lo que para el hombre es imposible, para Él todo es posible. Dile: Señor, auméntame la fe, para que entonces se cumpla. Como cuando aquel hombre, el centurión, dijo: Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabes qué dijo Jesús? Ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Un hombre que no conocía de Dios, pero en ese momento la fe de él se activó. Dile: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, para que cuando me vaya de este lugar no me vaya como vine. Me vaya, Señor Jesús, con ese milagro. Porque entonces entenderás que no se trata tu voluntad, se trata la voluntad del Padre. Y tú que veniste con esa enfermedad, hoy en el nombre de Jesús, Padre, auméntale la fe. Y que se cumpla tu palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y así como ellos han venido a escuchar palabra y a reconocer su falta, hoy te pido: añade sanidad a su cuerpo. Limpia esos huesos, limpia esos cuerpos, limpia esas matrices, esos ovarios, esos cánceres. En el nombre de Jesús desaparecen, Dios amado. Aún lo que el médico ha dicho que no se puede, hoy sí se puede, porque para ti nada es imposible. Donde la medicina, donde la ciencia no ha podido hacer nada, hoy te pido: muéstrate, Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate en el nombre de Jesús. No a nosotros, oh Jehová, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Dios mío, por lo que has hecho y seguirás haciendo. La gloria y la honra es tuya, Padre amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús y Espíritu Santo. Amén. Démosle palmas a Cristo Jesús. Felicidades, hermanitos. Vayan a sentarse. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y esperando que ese encuentro con el Padre sea un encuentro donde mañana ustedes testifiquen con sus hechos, con su buena conducta, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios los guarde, que Dios los proteja a todos. Y si Dios lo permite, pues nos vemos mañana. Primero Dios, aquí estaremos. Así que gracias, hermano Pastor William, por ese tiempo. Y el tiempo es a quien le corresponde. Muchas gracias.